En el capítulo 6 del libro de Excel 2013-2016 explicamos los gráficos de una forma esquematizada, tutorial y muy completa. Desde allí leemos que un gráfico de Excel es una representación de valores numéricos que mejora la comprensión de los datos que se encuentran en una hoja de cálculo. La podemos crear en el momento que se requiera. Representan visualmente una o varias series de datos numéricos. Dependiendo del tipo de gráfico que utilicemos será la apariencia de cada una de las series. En la siguiente gráfica observamos tres tipos de series. La línea azul representa los datos de la columna de los hits conectados. Esa es la primera serie. La línea gris representa la columna de los jonrones. Y la línea anaranjada representa la columna de los triples. Sería la tercera serie. Obsérvenlos y vamos a Excel. Para continuar con el ejemplo, seleccionemos el nombre de los jugadores. Luego, pisando la tecla control, seleccionamos la columna de los hits, la de los triples y la de jonrones de esa pequeña tabla de datos de béisbol. Vamos a insertar en esa opción y de allí saltamos a los gráficos y empezamos a hacer los gráficos que vimos en el libro. Y tenemos gráficos de línea y vamos seleccionando cada uno de ellos para que ustedes vayan aprendiendo cómo seleccionarlos. Observen que aparecen las tres series de las cuales hablábamos con los respectivos nombres de las personas, los colores de ellas, su eje principal horizontal, su título del gráfico, los elementos, los filtros, etcétera, cosas que vamos a ir aprendiendo a lo largo de estos videos tutoriales y detallando al máximo en los capítulos de Excel, en este caso el capítulo 6. Podemos ampliar el gráfico por uno de esos puntos, en este caso a la derecha, diagonalmente lo voy ampliando y allí veremos de mejor forma cada una de las series, la gris, la anaranjada y la azul. La gran ventaja es que podemos cambiar rápidamente el gráfico que tenemos por otro y así vamos analizando cuál de ellos interpreta mejor los datos que tenemos. Observen este donde se ve mejor allí, a mi gusto, el tamaño de los hits, de los triples y de los jonrones. Ustedes ven que los triples es el más difícil que el pelotero logre dar, el más fácil es los hits y el segundo son los jonrones. Las gráficas hablan y dicen que es más fácil dar un jonrón que un triple. Volvamos a la tabla de datos. Ahora vamos a seleccionar solamente 3 de los jugadores. Para seleccionar otros datos debemos mantener presionada la tecla control y no soltarla. Ahora con este pequeño grupo de datos veamos la gráfica. Detallemos la diferencia de los valores numéricos en las gráficas cuando es mucha la data de información y cuando es poca. Uno es para grupos grandes y otro es para grupos pequeños y cada quien va seleccionando el gráfico de acuerdo a donde la información se explique mejor. Pero imagínense este eje circular y que ustedes tengan todos los jugadores, no se va a ver nada. Hagan la prueba, vean cómo se hace y háganlo. Esto es Tutor PC, la nueva forma de aprender computación. La combinación perfecta para aprender Excel son estos videos tutoriales y los manuales ilustrativos que hacen un método único y exclusivo de enseñanza denominado Tutor PC. Al suscribirte a nuestro canal de YouTube, te obsequiaremos el manual ilustrativo básico. Solicítalo por el correo aprendanoffice@gmail.com. ¿Cómo crear un gráfico en Excel? Es muy sencillo, solo 2 pasos. Primero, seleccionamos el rango de datos a representar gráficamente. En este ejemplo, vamos a seleccionar los jugadores, sus hits, triples y jonrones. Como están separados, debemos usar la tecla control y manteniéndola presionada procedemos a seleccionar las columnas de los hits y de los triples. Luego los jonrones. Al seleccionarlo todo, se suelta la tecla control. Luego vamos a la opción insertar y allí buscamos la opción de gráficos y ese conjunto de gráficos nos permite seleccionar el tipo de gráfico que vamos a insertar. Con la data debidamente seleccionada vamos a la opción insertar y de allí al grupo de gráfica. Vemos la columna en 2 dimensiones, la de 3 dimensiones,
la barra en 2 dimensiones y cada vez que pulsamos una de ellas aparece el texto para lo que sirve. Muy bien, escogemos la de 3 dimensiones para que nos ayude a comparar visualmente los valores entre algunas categorías. Veamos cuáles son las partes que constituyen la estructura de una gráfica. Consta de un título, ejes verticales y horizontales, etiquetas, información de la data, elementos, diseños, filtros y sus propias herramientas de diseño y formato. Y las podemos personalizar para que tengan la apariencia adecuada. Aquí podemos ver perfectamente esquematizadas las partes de un gráfico, que son el área del gráfico, título del gráfico, el área de trazado, las líneas divisorias, las etiquetas de datos, el título del eje vertical, el eje horizontal, entrada de la leyenda, el título del eje horizontal y cómo se identifican la serie de datos. Esta área del gráfico contiene todas las partes de un gráfico y se identifica fácilmente porque de manera predeterminada Excel coloca un borde alrededor de dicha área. En el área de trazado se dibuja el trazo de la serie de datos, que son los elementos que representan gráficamente los datos. Al tener seleccionado el gráfico aparecen las herramientas de diseño y formato que están en la parte superior. Allí la pueden detallar. Al presionar diseño vemos los diferentes diseños que puede dársele a la gráfica con el mismo tipo de dibujo. Esto es importante resaltarlo. Al presionar la barra anaranjada podemos ver la serie H, que son de los hits. Aquí estamos viendo las carreras del jugador Netbooks, también la serie de los dobles, su valor respectivo. Observen que aquí el valor es 11, el de los triples, excelente jugador para batear triple, y aquí está la serie de los honrones que tiene un valor de 17. Este es un jugador bastante completo. Igualmente podemos detallar a todos los jugadores. Observen que todas estas columnas están trazadas en el área del trazado. Por eso es muy importante identificar cada tipo de área para que sepa dónde estamos. El título del gráfico, el eje horizontal y el eje vertical, lo escribimos nosotros de acuerdo a lo que queremos representar o a lo que queremos explicarle a la persona que le presentamos el informe. Al pasar el puntero del mouse por cada punto de la gráfica, ella nos indica cuál de las partes del gráfico es. Obsérvenlo. Vea cómo se hace y hágalo. Esto es Tutor PC, la nueva forma de aprender computación. La combinación perfecta para aprender Excel son estos videos tutoriales y los manuales ilustrativos que hacen un método único y exclusivo de enseñanza denominado Tutor PC. Al suscribirte a nuestro canal de YouTube, te obsequiaremos el manual ilustrativo básico. Solicítalo por el correo aprendanoffice@gmail.com. Para obtener una vista previa de los cambios en los elementos de un gráfico, de su aspecto o de los datos que se muestran, Excel dispone de 3 botones en la parte superior a la derecha de un gráfico activo. Estos 3 botones son elementos de gráfico, el cual se representa con el símbolo más, estilos de gráfico que se representan con un símbolo de plumita y filtros de gráfico, el cual se representa con el símbolo de un filtro. Bien, vamos a Excel y observemos estos niveles. Allí está la gráfica. Si presionamos en ella, en la parte superior a la derecha, vamos a ver los 3 niveles. El signo más, que indica que son los elementos del gráfico, el cual agrega, quita o cambia los elementos del gráfico como el título, la leyenda, las líneas de desviación. Observen, ahí aparece todo lo que él hace. Voy a dejarla en blanco para que vayamos viendo lo que sucede cada vez que presiono uno de ellos. Voy a presionar ejes. Al pulsarlo van a salir los ejes verticales y horizontales. Allí en amarillo pueden ver el eje vertical y el eje horizontal. Ahí están los valores y están los nombres de las categorías. Los valores en el vertical y los nombres de las categorías en el horizontal. Se denominan vertical primario y horizontal primario. Bien, vamos ahora a los títulos del eje. Presionamos, aparece el check que estamos chequeando, presionamos títulos de eje y observen, vamos a la
la parte izquierda y allí está titulares del eje, tanto del vertical como el horizontal. Esos 4 punticos que aparecen al pulsarse indican que yo puedo escribir y que debo modificar para que lo que escribe allí vaya acorde con la gráfica que estoy realizando. Los títulos del gráfico, ellos tienen una flechita a la derecha que dice encima del gráfico superpuesto centrado. Ahora vamos a la etiqueta de datos. En la etiqueta de datos observen que aparecen los valores de cada una de las columnas, 98, 95, etc. Al quitarla desaparecen, vuelvo a presionar y vuelven a aparecer. Y viene otra que es muy interesante, que es la etiqueta de la tabla de datos. Esta tabla de datos, observen, al presionarla me aparecen los datos que están representados en la gráfica. Entonces yo puedo tener ambas cosas, la base de datos, y puedo tener los gráficos. Puedo ver cómo se mueven y comparar la serie de los hits, de las carreras, de los two base, de los triples y de los jonrones, y los nombres de los jugadores los podemos ver en la parte de arriba. Allí seleccionamos las líneas de cuadrícula. En esta parte en blanco quizás no se distingue muy bien, pero ya le pondremos otro color para que ustedes vean las líneas de cuadrícula, la división en una forma más completa. Veamos, este sí. Aquí podemos observar las líneas horizontales de los gráficos. Observen cómo está aquí en este tipo de diseño los nombres, y abajo aparece la base de datos que estoy estudiando en la gráfica. Ahora voy a la leyenda. La leyenda es cuando aparecen los honrones, los hits, los dobles, los triples. ¿Lo ven allí? Excelente, ahí está la leyenda en la parte superior derecha. Cuando tengo la parte de tabla de datos, observen que la leyenda aparece 2 veces, pero si quito la tabla de datos solo me aparece la que está a la derecha, la que acabo de colocar. Y ella puede colocarse en cualquier parte. La combinación perfecta para aprender Excel son estos videos tutoriales y los manuales ilustrativos que hacen un método único y exclusivo de enseñanza denominado Tutor PC. Al suscribirte a nuestro canal de YouTube, te obsequiaremos el manual ilustrativo básico. Solicítalo por el correo aprendanoffice@gmail.com. Recuerden que la combinación... Herramientas de gráfico. Al activar el gráfico aparecerán automáticamente una nueva cinta contextual con 2 opciones llamadas herramientas de gráfico. Las 2 opciones son la pestaña diseño y formato, las cuales contienen una serie de comandos para cambiar el estilo del gráfico y su diseño. Empecemos por los comandos de la pestaña diseño. Aquí vemos los estilos de gráfico. Si pulsamos la punta de flecha veremos más estilos. Cada uno de ellos tiene una enumeración, empezando por la número 1 de izquierda a derecha hasta el estilo 14 en este tipo de gráfico. A medida que pulsamos el puntero del mouse por un estilo, indica su número y se refleja este estilo en el gráfico. Para realizar cambio de colores en las gráficas, pulsamos el icono cambiar colores. Al hacer clic en la punta de flecha del icono se despega un menú de opciones, clasificado en 2 grupos, uno multicolor de 4 opciones y otro monocromático con 13 opciones. Al pasar el puntero del mouse por cada combinación de colores denominada paleta, veremos una etiqueta que describe los colores que se combinan. Al mismo tiempo, estos colores se van reflejando en las gráficas. Vea cómo se hace y hágalo. Después de crear un gráfico podemos cambiar su aspecto al instante. Si pulsamos comando diseño rápido, se despliegan distintos modelos de gráfico predefinidos. Son 11 en total. Al pasar el cursor del mouse por cada uno de ellos, Excel mostrará el gráfico resultante. Cada modelo se identifica con un número y se explica en una etiqueta sus elementos gráficos. Diseño 10 muestra los siguientes elementos gráficos: el título, la leyenda a la derecha, etiquetas de datos en última serie,
eje horizontal, eje vertical y líneas de cuadrícula principales. Al seleccionar cada uno de los comandos vemos su diseño, los elementos gráficos que tiene y su resultado de inmediato. Vamos seleccionando, observen cómo va saliendo la gráfica y nosotros seleccionamos la que más vaya ajustada al gráfico que queremos mostrar, a esa resultante que queremos enseñar. Esto es Tutor PC, la nueva forma de enseñar computación. Vea cómo se hace y hágalo. Bien, vamos a la opción agregar elemento de gráfico. A los títulos de cada eje de un gráfico se les dice rótulos. Son muy útiles para interpretar correctamente la información y es recomendable siempre escribir el rótulo del eje vertical. El título del gráfico debe ser lo que representa el gráfico. Las etiquetas de datos presentan las opciones donde colocar los valores en la serie del gráfico, en este caso en las columnas. Obsérvenlo. Tablas de datos. Esta opción permite colocar la tabla de datos debajo del gráfico, con claves de leyenda o sin claves de leyenda. Las barras de error pueden ayudar a identificar márgenes de error por porcentaje y desviaciones estándar de un solo vistazo. Líneas de cuadrícula o división son útiles si queremos mostrar con mayor precisión en el área de trazado la intersección con los ejes X o Y. Son una guía para la lectura de un gráfico. Hay dos tipos, los verticales y los horizontales. Bien, vamos a la leyenda. Son los títulos que posee cada serie y son muy útiles para identificar cada una de estas series. Se representan con un color que tiene que coincidir con el color de la serie del gráfico y con su respectivo nombre. Se pueden colocar a la derecha, arriba, izquierda, abajo. Vea cómo se hace y hágalo. Líneas de tendencia. Una línea de tendencia está asociada a una serie de datos y se utiliza para representar las tendencias en los datos existentes o previsiones de datos en el futuro. Ahora vamos a agregar una línea de tendencia. Puede ser de jonrones, triples o dobles, pero seleccionemos doble y observemos esa línea amarilla. Representa la línea de tendencia de la serie de dobles, igual que el color de dobles en el gráfico. Esa serie lo representa. Volvemos a la opción de agregar elementos a un gráfico. Vamos a la línea de tendencia y le digo que ninguna, elimina la tendencia que estaba colocada. Ahora vamos a cambiar entre filas y columnas los datos. Los datos que se han colocado en el eje X se moverán al eje Y y viceversa. Observen, al presionarlo veamos cómo hace el cambio. Allí lo ven. Si presionamos de nuevo, pulsamos allí, volvemos a la gráfica original. Vean cómo se hace y háganlo. Otra vez. Muy bien. Ahora vamos a la opción seleccionar datos. Al pulsarlo vemos este cuadro de diálogo y puedo agregar, modificar o quitar datos de allí. Voy a agregar la columna de los hits a la data. Tengo hits, dobles, triples, jonrones y voy a eliminar a Jerry Parker y a Brett Pearl. Presiono aceptar y allí los tengo. Tengo 3 jugadores y agregué la columna de los hits. Ahora vamos a la opción cambiar de gráfico y observen que vemos un cuadro de diálogo con todos los tipos de gráficos que hay en Excel y puedo hacer cambio, y antes de hacerlo voy viendo si me conviene o no el gráfico que estoy seleccionando. Veo los de barra, área, y allí voy bajando los de superficie. Se ve interesante. Ahora hay que saberlos interpretar. No todos los gráficos uno los conoce. Hay que estudiarlo primero, qué significa un gráfico, para que usted lo entienda o para que usted lo sepa explicar. Este es el tipo embudo, que es un gráfico nuevo en Excel, y aquí puede personalizar algunos de los ejes, el primario, el secundario, el tipo de gráfico, las columnas agrupadas.
y aparecen las columnas agrupadas. Barra al 100%, columna apilada, apilada al 100%, columna agrupada. Cancelo y me quedo con mi gráfico original. También puedo mover un gráfico a otra hoja, a una hoja nueva. Le cambio el nombre si lo deseo o lo coloco como gráfico 1 para identificarlo mejor. Presiono el botón aceptar y observen que sale el gráfico de la tabla de datos original y se va a una nueva hoja que se llama gráfico 1. Esto es Tutor PC, la nueva forma de aprender computación. La combinación perfecta para aprender Excel son estos videos tutoriales y los manuales ilustrativos que hacen un método único y exclusivo de enseñanza denominado Tutor PC. Al suscribirte a nuestro canal de YouTube, te obsequiaremos el manual ilustrativo básico. Solicítalo por el correo aprendanoffice@gmail.com. Ahora vamos a estudiar el formato de gráficas con su asistente. Lo pulsamos al gráfico y vamos a seleccionar la pestaña Formato. Lo que pulsemos cualquier parte del gráfico a la derecha se va a activar al hacer doble clic allí el formato de puntos. ¿Lo vieron? Si activo la gráfica aparece el formato del área. Si activo un eje aparece el asistente de dar formato en el eje. Si pulso abajo una de las leyendas va a salir el formato de leyenda. Si pulsamos el elemento del tipo de gráfico, a la derecha vemos el asistente de formato del título. Y así en cada uno de los casos, elemento del gráfico que pulsemos, asistente que aparece enseguida. Allí vemos el formato de línea y ese que está allí es el formato de serie que está representado en cada una de las columnas. Si vamos a la opción de áreas, allí podemos seleccionar el elemento que deseamos en forma directa. Por ejemplo, el área de trazado, allí tienen el área de trazado del gráfico. Al pulsarlo a mano derecha veremos el asistente. Si deseamos ir al área del gráfico, allí lo tenemos, y a la derecha está el asistente del formato del área del gráfico. Esta es la manera más rápida de llegar, y Excel nos ubica este formato, estas opciones por todos lados para que nosotros tengamos el formato adecuado a la mano con su asistente. ¿Lo ven allí? Observen, al pulsar esa flechita de opciones del título, volvemos a ver los elementos del gráfico y seleccionamos cualquiera de ellos. De inmediato tendremos el asistente de formato, en este caso dar formato al eje. Al pulsar la punta de flecha que está a la derecha en formato de serie, podemos ampliar el tamaño del asistente de formatos. La volvemos a pulsar y también nos permite mover y reducir el tamaño a cualquier parte del área de la pantalla. Por ejemplo, si lo pulsamos a la izquierda, en este momento podemos ver las opciones similares que tiene para dar el formato a cada una de las partes o elementos del gráfico. Y desde allí podemos trabajar, y quizás pues que sea más cómodo que tenerlo en la derecha. Vea cómo se hace y hágalo. Y estos son los comandos que nos permiten darle formato a los gráficos: tamaño y propiedades, efectos, rellenos y líneas y opciones de serie. Si vamos al formato del área de gráficos, solo vemos los tres primeros: relleno, efecto y opciones de serie. Y vamos a empezar a trabajar. Observen cómo sería sin relleno, cómo se vería el gráfico. El relleno sólido, el que teníamos, este es un relleno degradado, el cual se le puede dar mayor o menos intensidad a cada uno de esos colores degradados. Al seleccionar cualquiera de ellos, observen cómo cambia el área del gráfico. Vea cómo se hace y hágalo. El relleno con una imagen o una textura, en este caso es textura, pero si quisiera una imagen la busca en su computadora y la coloca allí. Más texturas, podemos seguir seleccionando. En ese cuadro voy a seleccionar la textura que está aquí. Observen, tanto arrugada, muy elegante ella. Subimos y bajamos la transparencia de esa gráfica. Les sugiero a todos que practiquen
practiquen y practiquen para que sus gráficas sean las más profesionales de todo. Y cuando le pregunten dónde lo aprendió, usted dice con Tutor PC, la nueva forma de aprender computación. Sigan los pasos, vean lo que estoy haciendo. Mi relleno sólido, vuelvo a mi gráfica original. Observen esto, voy a modificar el tamaño horizontal y vertical, por lo alto y por lo ancho. Observen, le bajo un poco la altura, reduzco el ancho, aumento el ancho y puedo subir la altura de nuevo. Y así me va quedando la gráfica al tamaño que nos convenga en esa presentación. Vamos a darle formato al eje horizontal, categoría título, donde dice jugadores. Allí vemos que hay alineaciones verticales y también tenemos la dirección del texto que está en horizontal. Lo vamos a cambiar a girar texto 90 grados. Observen cómo cambió en la parte del recuadro y lo vuelvo a colocar de forma horizontal. Ahora desde el gráfico seleccionemos la serie de triples. De inmediato aparecerá el asistente formato de serie. Desde allí pulsamos formato de 3 dimensiones. Vamos a ver la parte pixelada. En la parte inferior le damos profundidad y seleccionemos de todas estas formas la de convexa, la forma convexa. Al seleccionarlo, observaremos cómo destaca la columna de los triples en color dorado, con su pixelado en forma convexa en 3 dimensiones. Tutor PC, la nueva forma de aprender computación. La combinación perfecta para aprender Excel son estos videos tutoriales y los manuales ilustrativos que hacen un método único y exclusivo de enseñanza denominado Tutor PC. Al suscribirte a nuestro canal de YouTube, te obsequiaremos el manual ilustrativo básico. Solicítalo por el correo aprendanofficegmail.com.